Muy, pero muy buenos días. Que el Dios del amor y de la paz esté contigo. Hoy la liturgia, y perdónenme que me paro. Hoy la liturgia es preciosa y se toma del Evangelio de Marcos. En la segunda semana del tiempo ordinario, con el libro de los Hebreos. Dios no es tan injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que habéis demostrado sirviendo a los santos. Y el Salmo dice, el Señor recuerda siempre su alianza. Y en el Evangelio de Marcos, un sábado, capítulo 2 del 23 al 28, un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos, iban arrancando espigas y los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen esto en sábado los que no está permitido? Él respondió, ¿no habéis leído nunca lo que dijo David cuando él y sus hombres vinieron y faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es palabra del Señor. Esta lectura es preciosísima. Y cuando vamos mirando el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, la invitación que nos hace esta lectura es que el hombre no puede seguir viviendo de preceptos ni de ideas. Cuando hablamos de idolatría en el pueblo hebreo, no se entienden solamente las imágenes, se entiende una idea nueva, una ideología nueva. El pueblo judío estaba ensimismado en leyes y conceptos, en tradiciones, y muchas veces tú y yo, seamos de la experiencia de fe que seamos, estamos llenos de ideas y de conceptos. Un Dios al beneficio propio, un Dios que nos dé una estabilidad, un Dios vengativo que todavía tenemos en nuestra mente. Si te pasa algo malo es porque Dios te está castigando. Un Dios cómplice del malo. Un Dios que tenemos que servir con sacrificios, que muchas veces ni siquiera los dirigentes en la fe lo cumplen. Un Dios cómplice de los poderes políticos y sociales de nuestros pueblos. Y el pueblo sumido en la miseria y en la mazmorra. Esto, aunque sonaría feo, es la verdad. Muchas veces la fe se ha enclaustrado en beneficio de unos cuantos y en el silencio total cuando ve a su pueblo sumergido en la desesperación. No toquemos al que tiene el poder, sino vivamos en silencio. El Dios del silencio de hoy, el Dios que no es capaz de luchar contra el enemigo. Y eso se ve, y por eso el hombre y la mujer de hoy han perdido la fe y la esperanza. Y muchos otros, condenados, sin esperanza. Y Jesús hace una crítica contundente. Por eso la muerte de Jesús no fue en balde. Por eso la muerte de Jesús tiene un sentido de resurrección mucho más distinta de lo que tú y yo creemos. Nosotros creemos que Jesús resucitó al tercer día. No, yo eso no lo niego. Pero es que solo resucitó Jesús. Los apóstoles temerosos y en miedo
en frustración, en haber perdido la esperanza, salen a anunciarle al pueblo una nueva esperanza. Salen a anunciarles, a decirles, oigan, salgan de ahí. Por eso es que el mensaje de Jesús caló en el pueblo judío. Caló en los gentiles, en los que vivían en una esperanza nueva, en un mundo mejor, en un mundo donde no importa las clases sociales ni los intereses, sino que todos estamos en común unión. Esa era la propuesta de Jesús. A veces nos quedamos en ceremonias, cultos, como lo queramos llamar, muy bonitos, muy elocuentes, muy llenos de fantasías. Pero se nos olvidó que la verdadera prédica de Jesús no está en cultos ni en ceremonias bonitas, sino en la vivencia de ir hacia el otro, de darle la mano al otro, de ayudarlo, de sacarlo. Y por eso vamos a encontrar en los textos sagrados, en lo que tú y yo llamamos Biblia, cómo Jesús va anunciando el reino de Dios. El reino de Dios donde todos caben, donde no hay exclusión, donde entra el pobre, los que hoy llaman sin nada, sin nadie, como dice. Pero la propuesta de Jesús fue real, fue una vivencia viva y real, no como los que hoy anuncian todos tenemos que ser iguales, todos tenemos los mismos derechos y no se bajan del avión. Ustedes ya saben de quién hablo. O aquellos que dicen, el pueblo es el que manda, y lo siguen oprimiendo con impuestos a las pequeñas y medianas empresas, incapaces a veces de subsistir, para que otros vivan sabroso, como dicen algunos. Eso es la verdad. Y es lo que a Jesús, por eso el mensaje de Jesús no cala en esas vertientes. Por eso el mensaje de Jesús es callado en esas vertientes. Y muchas veces los que tenemos que anunciar nos quedamos callados. Porque como en el Antiguo Testamento pasó, hoy sigue pasando. Nos dejamos comprar el Evangelio por un plato de lentejas. Dejamos de percibir el reino de Dios como la esperanza absoluta en la vida cotidiana, normal, y nos dejamos ensombrentar por un plato de lentejas, por unas cuantas monedas en el bolsillo, o por un bienestar, o por un estatus. Por eso hoy el pueblo sigue sumido en la desesperación, en la angustia, y Jesús te dice a ti y a mí hoy que es más importante la persona humana o tus cultos muy hermosos pero vacíos. ¿Qué es más importante hoy? ¿Tu estatus o la realidad del otro? ¿Qué es tan importante para Jesús? Y Jesús nos demuestra y nos dice que lo más importante es salvar la vida del ser humano, es darle vida a una vida que está muerta. Es decirle al otro, ole, levántate, tú puedes, ven, camina conmigo. Que sea Jesús hoy nuestro mejor ejemplo a seguir. Que no nos quedemos con ideologías muy bonitas, planteadas en libros teológicos y muy hermosos, o en elocuencias o interpretaciones bíblicas que digan, ¡uy, qué maravilloso! Sino que en realidad lo que digamos de palabra con la boca, lo vivamos a plenitud, al servicio del que sufre, al servicio del que hoy te dice, dame un pedazo de pan que tengo hambre. De aquel que está hombre, mujer, tirado en la calle, ensimismado, sin nada que comer, y tú y yo podamos decirle, ven, compartamos un plato, porque allí donde se anuncia el Evangelio, se anuncia con los hechos, con la vida, con lo cotidiano, se le da vida al otro. Claro, no es simplemente darles por darles, es sacarlos de esa mazmorra donde viven. Es darles, volverles a dar dignidad.
¿Qué hacen con los impuestos de nuestros estados? Cuando deberíamos ayudar a los forasteros, a las viudas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el Estado con los impuestos? La gente dice, uy, padre, es que se gasta mucho dinero en proyectos que quedan a veces a medias. Hoy, mire lo que está pasando en el Catatumbo. Y hoy, cuando ustedes miran las noticias, vemos la generación Z, una generación que no sabe hacer absolutamente nada. Y en una investigación científica, hasta en la generación Z se está viendo cómo el ser humano utiliza a otro para cambiar hasta un bombillo, por la incapacidad. Esto hoy está pasando en esta generación. Que sea Dios liberándonos de ese problema social. Que sea Dios transformando nuestra vida y cambiando nuestra historia. Y que María Santísima nos ayude a descubrir al Jesús que se anuncia en los evangelios. A ese Jesús que libera y transforma. No a ese Jesús solo de palabras bonitas, sino de hechos concretos, que es capaz de transformar la vida del que yace en la miseria absoluta, el que yace en la soledad. Feliz día, ánimo, levántate, porque Dios está contigo. No te dejes claudicar por ideas y conceptos. Vive a Jesús a plenitud y Dios te guiará en su camino.